Sí, ¿me escuchan bien? Vamos a continuar con este ciclo de conversatorios. Este es el penúltimo, por favor, presten un poco de atención. Ahora nos acompañan dos grandes exponentes del queso artesano. Ruth Lozano desde España nos va a contar un poco su experiencia con el queso de cabra, un queso que se está desarrollando muy fuertemente acá también en el sur de Chile. Y Daniel Yankelevich con toda su experiencia en la comercialización, en quesos de autor, quesos con valor agregado. La idea es que conversemos un poco sobre las técnicas, las buenas prácticas, qué es lo más importante para que en este comercio, en este mercado de quesos de alto valor, puedan llegar a buen término. Daniel tiene ahí harta experiencia, pero primero quiero que Ruth se presente y nos cuente un poco de su historia. Ruth, ¿cómo estás? Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy Ruth Lozano, trabajo para el Gobierno de Canarias y en el Gobierno de Canarias siempre hemos tenido claro que hay que promocionar y poner en valor los atributos que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que saber en una zona es qué atributos tenemos. En Canarias en concreto contamos con 3 razas autóctonas de cabra, 2 de oveja y 1 de vaca. Entonces ya tenemos unos animales endémicos en peligro de extinción, todo hay que decirlo, porque no hay o no es una raza que abunde por todo el mundo, sino en un territorio tan pequeño como Canarias, que somos una zona, la zona con más diversidad de Europa, y entonces tenemos muchas plantas que en muchos casos es parte del forraje de los animales. Contamos con sales de salinas de las islas. Tenemos una gran riqueza de salinas y después tenemos la peculiaridad de nuestra gente, de nuestro saber hacer y, por ejemplo, nosotros ahumamos y una de las materias primas con las que ahumamos es una especie endémica de pino canario. Y si a eso o untamos los quesos con gofio, que es unos cereales o leguminosas que tostamos, una comida un alimento propio de Canarias. También los juntamos con pimentón. Entonces tenemos esas características y esa forma de hacer el queso que se ha transmitido de generación en generación desde la conquista y que forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, con todos esos ingredientes, cada zona tiene que conocer los ingredientes y hacer su propia trayectoria y poner en valor. Después, en Canarias, por ejemplo, tenemos el consumo de queso desde fresco hasta añejo. Pasamos por todas las categorías. Nos gustan mucho los quesos grandes, de gran tamaño. Nuestros quesos medios pueden ser de 4 o 6 kilos. Tenemos el queso de leche cruda de cabra más grande del mundo, que se hace con la leche de todo un rebaño y que pesa 15 kilos. Eso es un queso tradicional de allí, que lo llamamos queso de manada. Entonces, cuando vas investigando y vas ahondando en las producciones que tiene, tenemos un patrimonio increíble, incluso con el lenguaje, ¿no? Las formas de llamar a las cosas. Y si eso sabes empaquetarlo bien y llevárselo al consumidor, va a tener un producto que no lo va a encontrar en otro lugar del mundo, que creo que relativamente es fácil de vender, porque tiene muchos atributos. Bueno, yo creo que vamos a tener que traer a Ruth más seguido porque nos acaba de dar una clase de cómo vender su producto. Acá en Chile nos cuesta un poco comercializar, darle este valor agregado a lo que hacemos y Ruth lo acaba de hacer de una manera magistral. Daniel, por favor, cuéntanos un poco tu experiencia. Si bien Ruth tocó varios tópicos bien interesantes respecto a la identidad, a la forma de hacer los quesos, a cómo se maduran. ¿Cuál crees tú que es lo que más valora el consumidor que llega a tu tienda a la hora de comprar diferentes quesos nacionales, por ejemplo? Bueno, gracias Ignacio y a todos por la invitación de estar acá. Un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que hoy día el consumidor se divide en dos. Principalmente el consumidor que es amante del queso y que no sabe de queso, que va y descubre un mundo nuevo en donde toda la parte de identidad, de maduración y toda la historia que tiene el queso por detrás cautiva al consumidor, valga la redundancia, para comprar ese queso. Y por otra parte, obviamente, está todo lo que es sabor, aroma y las características que tiene el producto. Hoy día, en los canales que nosotros nos movemos con Santiago Cheesemonger, principalmente que es Oreca y la venta directa,
se nota una fuerte alza en el interés de poder consumir quesos de mayor calidad, de mayor elaboración, donde se respetan los procesos, y no solo, digamos, ir por precio. Hoy día hay muchos comercios, muchos hoteles, restaurantes que están buscando ese factor diferenciador y por sobre todo que sean productos que vengan de origen chileno, que tengan una historia, que tengan un relato para que así los consumidores puedan entender también y saber qué es lo que están comiendo, de dónde viene, de qué tipo de animal, qué es lo que come ese animal, por qué es diferente este queso de cabra al queso de cabra de otra zona. Y eso hoy día está tomando mucho valor y mucho interés en la gente en general. Perfecto, qué interesante, Daniel, porque contarle igual a los jurados que vienen de afuera que nosotros nos caracterizamos por la producción de queso de vaca, ¿ya? Comentaba delante con Carlos que nos caracterizamos por un producto bien clásico, tradicional, que es un queso chanco. Ese es el nombre que nos dice la norma de cómo se debe denominar, pero que a la vez se denomina mantecoso, de campo y otras características o etiquetas que le mencionan al mismo queso de la misma forma de hacerla. Es un queso de vaca con leche pasteurizada, con cocción y utilización de cultivos lácticos mesófilos. Si lo vamos en términos técnicos más específicos. Y sobre ese mismo se han hecho algunas variaciones, como tú mencionaste, igual Ruth, de algunas especies o algunos condimentos que le dan otro carácter al queso como tal. Y es bien incipiente el trabajo o el desarrollo de otras recetas, de otras variedades. Acá nos acompañan un grupo de productoras que se da la coincidencia, yo creo que ya no es coincidencia, que son todas mujeres innovadoras y que la verdad nos sorprenden con otro tipo de variedades de quesos que no estamos acostumbrados a consumir ni a elaborar. Quesos de cabras maduros, quesos tipo brie, tipo camembert, quesos suaves, quesos de una maduración de 3, 4 hasta 6 meses que habitualmente no se desarrollan en el país. Entonces, esto está agarrando vuelo, Daniel lo acaba de comentar, hay un consumidor que valora esta puesta en valor y el consumidor nacional de momento está aprendiendo, creo yo, estamos aprendiendo todos porque no estamos acostumbrados y esperamos que en unos 10, 15 años más estemos mucho más acostumbrados a ello y sobre todo a valorar los atributos del queso de cabra. El queso de cabra está creciendo muy fuerte en el país, sobre todo en la zona sur de Chile, en la región de los lagos, región de los ríos, que van a tener la suerte de probarlo, de gustarlo. Ahí está la productora del lago Ranco Futrono que nos va a poder dar a degustar más rato ese exquisito queso. Ruth, tú hablaste dentro de todos los tópicos que tocaste en la introducción, dijiste un poco de nuestra personalidad, o no sé si fue la palabra exacta, pero dijiste lo que nos caracteriza a nosotros. ¿Qué es lo que los caracteriza a ustedes? ¿Qué crees tú que es lo que realmente tiene en valor ese queso? Que, por ejemplo, no tiene otra parte del mundo en donde se pueda hacer una variedad similar. ¿Cuál crees tú que es la peculiaridad o característica identitaria ahí? Vale, aparte de lo que comenté de las razas, de la alimentación, de la forma de elaboración, del acabado del producto, de su tamaño, está la gente que hace el queso, la cultura que será que hay. ¿Cómo eso? A ver, cuenta un poco eso de la gente. ¿A qué te refieres con la gente? Porque tú a un majorero, que es de la isla de Fuerteventura, tú le haces una cata ciega de quesos y ellos saben cuál es el suyo. Ellos saben cuál es el queso bueno, porque hay mucha cultura. Los canarios somos los españoles que más queso comemos. En nuestra lista de la compra, cuando vamos a comprar, no compramos un tipo de queso. Compramos fresco, compramos semicurado, compramos curado. Ten en cuenta que tenemos cabra, vaca, oveja. Entonces, nuestra riqueza cultural, nuestra propia idiosincrasia, hace que consumamos mucho queso. Entonces, cuando tú vas a comprar un queso, tú necesitas un queso gourmet. En Canarias no tienes que ir a una tienda especializada. La ventita de la esquina de tu casa tiene un queso gourmet y la señora o la persona que está detrás de ese mostrador es capaz de explicarte las características que tiene ese queso, porque hay una cultura quesera en general del canario muy elevada. Eso hace que sea muy fácil comercializar el queso y a su vez hace que el consumidor sea muy exigente, porque el consumidor es ya muy sabio. Entonces no le puedes dar gato por liebre, porque no te lo van a admitir, no le puedes decir esto es bueno. Entonces, en el caso que hablabas de las comercializaciones o de las innovaciones, lo que yo le recomiendo a nuestros queseros es
Cuando tú hagas el queso de tu zona perfecto, entonces te puedes lanzar a abrir nuevos mercados con nuevos prototipos de productos o nuevas diversidades, no innovando, pero sin perder la raíz de lo tuyo, de lo que te llevó hasta ese punto. Gracias, Ruth. Daniel, yo creo que aquí tenemos un temazo que desarrollar, que Ruth lo esbozó, pero dijo cultura quesera. ¿Cómo crees tú que nos vemos nosotros ahí como país en cultura quesera? Yo creo que pudiéramos decir que estamos aprendiendo, otros dirán al debe, pero me parece que es un concepto bien potente como para poner sobre la mesa. ¿Qué piensas tú al respecto sobre la cultura quesera nacional? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad tremenda, siendo Chile el país de Latinoamérica que más queso consume. Hoy día está muy concentrado en 3, 4 tipos de queso, lo que nos dice que la gente sí come queso, pero que no sabe de queso. Entonces, creo que esa cultura quesera está ahí la posibilidad de poder crearla y generarla, obviamente teniendo la mayor cantidad de queseros posible que puedan comercializar sus quesos a través de los distintos canales y en donde comercios como los quesos de Chile, Santiago Cheesemonger, Quesería Cucumíes y cualquier otro comercio que tenga estos quesos de especialidad pueda transmitir lo que el quesero quiere mostrar en sus productos. Yo creo que eso es un factor clave a la hora de educar y de mostrarle a la gente la variedad de quesos que existen y poder salir de lo que hoy día conocemos en el mundo del queso chileno. O sea, la oportunidad está ahí y creo que depende de todos los que participamos en este mundo acá en Chile de poder desarrollarlo y desarrollarlo de una manera potente. Me voy a tomar un poco las palabras que dijo Carlos hoy día en la mañana, que para mí este mundo es como lo que era el vino acá hace 30, 35 años, cuando uno iba a un restaurante y pedía vino tinto, vino blanco, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, y de repente empezaron a ofrecer un Merlot, empezaron a ofrecer un Syrah, y la gente miraba, ¿pero qué es eso? No conozco, y empezaron las degustaciones, y hoy día el vino es lo que es gracias a que la gente se fue culturizando y fue aprendiendo y se fue interesando, porque el gusto y las ganas de tomar vino siempre estuvieron. Solo faltaba ese empujón de educación y de mostrar el producto. Y yo creo que hoy día estamos en el mismo pie que estaba el vino hace 35 años, pero con mayores posibilidades tecnológicas, mayores posibilidades de comercio, mayores posibilidades de globalización. O sea, creo que la tenemos más fácil y, como dije antes, creo que depende absolutamente de nosotros. Ruth, ¿querías agregar algo? Pasa por ahí, sí, sobre todo eventos como este, encuentros de queso de Nuevo Mundo, me parece una oportunidad única de proyectar no solo a los propios chilenos, sino al mundo el valor del queso de tu país. El queso de Chile lo van a hacer grande los chilenos, ¿vale? El queso de Canarias lo hacen grande los canarios, porque somos los primeros que tenemos que creer y poner en valor lo que tenemos. Y cuando alguien de fuera viene, los canarios nos sentimos súper orgullosos de nuestro producto. Tenemos 11 denominaciones de origen de vinos en Canarias en 8 islas. Entonces tenemos mucha cultura de lo nuestro y cuando alguien viene lo invitamos a probar lo nuestro, porque los primeros que estamos orgullosos somos nosotros. Y como bien decía Daniel, una vez que consumes, Canarias hizo en su momento, el gobierno de Canarias, una campaña que a mí me encantaba, era si presumes de ser canario, consume canario. Entonces tú presumes de ser chileno, consume producto chileno y después no te quedes solo en los productos alimentarios. Enlázalo con la cultura, con tu patrimonio, con tu artesanía, con tu paisaje y hazlo más grande. Entonces los chilenos son los que van a hacer grande el queso de Chile y va a llegar donde ustedes quieran que llegue. Ya tenemos la campaña de marketing bien avanzada. Gracias Ruth. Los quiero llevar a otro... Disculpa. ¿Quiere una pregunta? Aló, gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de Curicó. Trabajamos los quesos más o menos de hace más o menos unos 8 años. Y una de las cosas que creo yo que estamos al debe en Chile es las denominaciones de origen, que yo creo que nos falta mucho rato. Y creo también que hemos visitado muchos productores de queso. Y creo que hace falta dar el paso a la calidad del producto, sin desmerecer lo que ya lo tienen. Pero hace falta, de repente, como dijo ella, creerse el cuento y también nosotros mejorar lo que tenemos e incorporarlo también a la cultura, al sociabilizar el producto. Entonces esas cosas nos hacen falta, mirar un poquito más allá.
Porque a veces nos quedamos económicamente en algo que nos produce dinero más rápido al producir que el quesillo, algo fresco que lo saco en la mañana, recojo en la tarde. Pero también creo yo que nos hace falta un poco un sostén económico al productor para poder salir hacia adelante, porque si no nos limita la misma situación económica. Pero yo apelo y aspiro a que las personas que hoy día producen queso o producimos algún tipo de queso, apelemos a la calidad del producto. Creo que hoy día la calidad nos va a dar ese pie, ese piso para lograr cualquier cosa. Disculpa, ¿tu nombre? Liz Liz Mejía, nosotros somos de Curicó. ¿Podrías ahondar un poco más en el concepto de calidad? ¿A qué te refieres con calidad? De repente tenés que esperar un poquito más y madurar el producto porque el madurar es calidad, pero también es una espera en lo que decía yo en lo económico. ¿Cierto? Porque usted no es lo mismo tener un dinero retenido 3 meses, un mes, 45 días, que 90 días. Entonces, no hace falta también un apoyo de repente en la parte económica, que alguien nos genera ese sostén para que esto pudiéramos dar el paso a una calidad, a un producto de más tiempo. No vas a dejar de aprender nunca, te lo digo ya. Ni vas a aprender de mejorar nunca. O sea, si quieres hacer calidad, pasa porque mejores cada día. Sí. Las cosas llegan despacito. No Sí. vas a pasar de fresco, añejo en 2 días, efectivamente. No, Tienes verdad. que tener clara tu cuenta de explotación. Sí. Además, yo creo que nos hace falta cultura del queso. Hay mucha gente que ha venido desde afuera y nos ha enseñado respecto al queso a los chilenos. Yo creo que el chileno ha mucho laminado, mantecoso, chanco y confundiendo hasta el chanco con el mantecoso, y así hemos ido aprendiendo. Lo mismo pasó con los vinos. Nosotros hoy día trabajamos muy de la mano con muchas viñas y creo que así mismo el chileno produce mucho vino, pero no sabe mucho de vino. Y quizá algún día haber mucho queso y tenemos que irnos educando en el queso. Pero lo tienes, porque el queso se vende. O sea, que esa cultura, esa apetencia del chileno por el queso ya te da te abre la primera puerta. Ahora Sí. falta decirle al chileno, vale, ¿te gusta el queso? Ahora aprende a diferenciar Exacto. el básico del súper bueno. ¿Y por qué es súper bueno? Porque es más local, porque es de raza de una manera determinada, porque se elabora de esta manera, porque se le pone este ingrediente, porque se madura, porque tiene este matiz. Y eso lo hacéis entre los vendedores y los productores, ¿vale? Sí. La importancia del retailer, de la tienda especializada, donde tú entras a comprar un queso, vas en mente con un queso, y si el vendedor es bueno, sales enamorado de 5 quesos más. Es verdad. ¿Vale? Sí, y así- eso hace que tú después lo difundas entre tus amigos, entre tus amistades. Entonces, todo lo que se haga, y más hoy, que es tan fácil con las redes sociales, si tenéis la base, que la tenéis, de queso de calidad, es que os vais a proyectar. Sí, es verdad. Daniel, Yo quería tocar 2 puntos que mencionó Liz. Primero, el tema de la denominación de origen creo que es súper importante, Sí. pero creo que no se va a obtener hasta que los queseros no tengan identidad propia en cuanto a nombres de queso. Yo creo que aquí no podemos seguir haciendo queso camembert, siento que no es un camembert. Exactamente. Yo creo que no podemos vender un queso por brie fin. si no es un Bravo. brie. No, es verdad. O sea, tenemos Dejemos una tierra de imitar, maravillosa, Dejemos de imitar. póngale nombre a la zona, a la leche, a Sí. la tierra, al lago, al volcán, a lo que sea que rodea. Pero vender un queso como brie, que tiene una denominación, siendo que no es, por muy parecido que sea, Sí, eso. puede ser. Y Hay por que otro- atreverse. Y por otro lado, creo también que el tema de generar esa cultura, y vuelvo al tema anterior, depende mucho de cómo transmite el productor, el que elabora el queso, su historia a quien lo vende. Nosotros lo vivimos día a día cuando compramos, cuando probamos, cuando nos comunicamos con los productores, cuando averiguamos también, porque muchas veces, y lo digo yo, cuando partí con este tema de que uno compraba un queso, yo no tenía idea y fui aprendiendo porque fui preguntando y me fui interiorizando en ciertos temas y en cualidades de todos los productos para poder transmitir ese relato. Exacto. Y ese relato tiene que llegar a la mesa no del que lo compra, sino al que va invitado a comer ese queso. Sí. Porque ese es el que va a ir a comprar después y después multiplica, digamos, la venta, El boca en boca. el boca en boca. Sí. Fernando, Gracias. gracias Liz. Hola. Bueno, para ella voy a hacer una acotación, si me permite. Primero que nada, en Chile tenemos que aprender a hacer bien el queso chileno. Primero que nada.
Vamos a caminar primero para correr después. Después nos largamos, perdón, que le dé la espalda. Después nos largamos a otro tema. Y otra cosa, el queso chanco y el queso mantecoso, dentro de la denominación de origen que le da el gobierno de Chile, es lo mismo. Depende de los días de maduración, ¿eh? Y de humedad y porcentaje y todo eso. Aparte, el queso chanco originariamente era de oveja, nunca fue de vaca. Chile no tenía vaca. Las primeras vacas que llegaron a Chile entraron por la Quintral ahí al puerto de Cádiz y la trajeron aquí a Penco. Es una cosa. Respecto a la denominación de origen, si bien hay que trabajar, como dice Daniel, en la denominación de origen, lo primero que tenemos que hacer es identificar de dónde vinimos. Si tú tienes una página web y haces el queso X, no sé cuál es tu queso, lo que tienes que hacer en tu página web, lo primero, que cuando el usuario entre, lleve a tu región a donde está y la foto de tu fundo y la foto de todo eso. Por ahí empieza el tema. Después le damos la denominación, por ejemplo, voy a poner el caso de un quesero de Temuco, que la pandemia nos ayudó mucho a volver, porque él no quería salir de su tradicional queso, y evidentemente atrás de esto hay un estudio económico, porque no toda la gente puede hacer un mismo queso porque lo podés conducir a la quiebra económica. Hay quesería de supervivencia, de sobrevivencia, y hay quesería que se puede desarrollar, que normalmente son gente que no vive del queso, que lo hace porque tiene otra espalda. Y hay que ser bien plano y muy buen asesor en eso al momento de hacerlo. Esta persona me dice, quiero hacer un queso distinto. Y yo salimos a caminar por el campo y le digo, ¿cómo se llama esto? Cumuy. ¿Qué quiere decir? De tal lugar. Qué lindo, le dije. Entonces hicimos un queso ahumado en frío con alerce y al medio le pusimos merquén. Y uno se mete y lo lleva al lugar. Eso es lo más importante para mí dentro de todo lo que dicen ellos. Estudiar económicamente al quesero, saber qué podemos hacer y qué no, para no condenarlo, y después darle valor a nuestro queso chanco. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno. Una aclaración. Fernando es chileno, ¿eh? Habla así, pero él lleva más años en Chile que... no se le quita el acento, por eso Aló. sabe tanto de nuestro queso. Aló. Bueno, Liz. recuperar la identidad, Sí, ¿cierto? Era nuestra identidad. Gracias. gracias a ti. No sé si alguien va. Liz también puso un concepto interesante cuando yo le consulté sobre calidad. Ella me dijo calidad sensorial. Yo creo que ese es el concepto con el que nos tenemos que quedar. Calidad sensorial. ¿Cómo yo, mediante la calidad sensorial, puedo diferenciar una variedad de otra? ¿O cómo puedo diferenciar un producto que se hizo en Osorno, en Santiago, en Vallenar, etcétera? Y para culturizar un poco al consumidor y nosotros mismos, este tipo de encuentro es vital. Mañana vamos a estar degustando y catando una cantidad de quesos impresionante y va a ser un encuentro de aprendizaje, donde todos vamos a compartir y vamos a decir, mira, sabes que yo considero que este queso tiene estos atributos y por tal y tal cosa pudiera destacar por sobre la media. Pero eso no lo sabemos, esa cultura no la tenemos, y mientras no desarrollemos esa cultura quesera, difícilmente vamos a poder diferenciar entre calidad sensorial de un queso u otro. Porque para obtener una calidad sensorial diferenciada hay que madurar y afinar generalmente. Y no es lo mismo hacer ese queso fresco de 5 días que dejar ese mismo queso 30, 60 y 90. Probablemente para dejarlo esa cantidad de días, tu proceso tenga que cambiar. Tengas que agregar otro tipo de cultivo y no sea lo mismo. Entonces, creo que falta un poco más de capacitación también, de creernos más el cuento, de todas maneras, pero aunar criterios. No sacamos tampoco muchos de diferenciarnos si somos tan pocos. Acá, ¿cuántos queseros habrán? ¿20? ¿30? Quizás son muchos. Entonces, de repente nos queremos diferenciar y hacer otras cosas, pero no nos damos cuenta que somos pocos y que lo industrial es lo mayoritario y lo artesanal, lo artesano, más pequeño, y quizás tengamos que unirnos un poco y hacer gremios, cooperativas o asociaciones. Te voy a contradecir, Dale nomás. porque creo que 20 no son pocos. O sea, A nivel nacional, digo yo. cada uno tiene su propia identidad y su propia forma. Una denominación de origen se da cuando hay
un grupo de productores, pero 5 productores, 2 productores pueden hacer una denominación de origen. La denominación de origen tiene 3 patas fundamentales. Una, el entorno, el medio de producción de esos pastizales, de lo que comen esos animales. Lo segundo, la raza de esos animales, qué tipo de animal tiene. Si son vacas, si son cabras, si son ovejas, de qué raza son. Y después el método de elaboración y el afinado y la curación, que tiene que ser específica. Entonces, una denominación de origen, como tenemos en Canarias, del queso palmero, tienes queso fresco, tienes tierno, tienes semicurado, tienes viejo y añejo. Puedes tenerlo. Lo que cada tipo de queso va a dar unas características organolépticas diferentes, pero la base es la misma. Se produce en esa isla en concreto, con esa raza de ganado y con ese método de elaboración, ¿vale? Y eso es lo que te va a dar la tipicidad, ¿vale? De ese tipo de queso. Entonces, si tienes 3 ganaderos con ganas, con 3 caminas, no necesitas 200.000. La cantidad no hace la calidad, ¿vale? Con 3 que tengan claro lo que quieren hacer, pueden llegar lejos y van a vender eso, de ese lugar, que lo bueno que tiene una denominación de origen es que es limitado. Si tengo 3 vacas tengo X kilos de queso, no tengo más. Cuando se acabe, se acabó. Y lo que te estoy vendiendo es único y exclusivo y singular. No vale poner, pues bueno, como ya no tengo cabra palmera, pues venga, empiezo a traer cabras de otro sitio. No, tiene que ser lo propio de la zona. Y tendrás tantas denominaciones de origen como quieras. Porque a lo mejor, en vez de cuando hablas de queso chileno, ahora mismo estamos hablando de 2 o 3 tipos de queso, pero es que a lo mejor dentro de 20 años tenéis claramente diferenciado 20 tipos de queso, cada uno respondiendo a un perfil. Y eso lo tenéis que hacer vosotros, los chilenos, y con la ayuda de los que conocen y también conocen al consumidor y lo venden, ¿no? Un poco el sentir de vuestra gente. Sí, un tema relevante también ahí, Ruth, que tú mencionaste. Creo que algo que puede ser una problemática se puede transformar en una factor diferenciador y en un atributo, que es justamente cuando no hay, no hay. O sea, el queso es tan único y tan específico que esto es lo que se produce, esto es lo que hay y ya no hay más, digamos. O sea, creo que esa debilidad que puede ser de cara al mercado es muy aprovechable como una fortaleza a la hora de comercializar el queso. Mira, en nuestro caso concreto tenemos la denominación de origen en Gran Canaria, queso flor de guía, queso media flor de guía y queso de guía, y tiene ese nombre tan grande porque la característica es que al menos el 60% es de leche de oveja canaria, pero después puedes tener hasta un 40% de cabra y vaca también puedes tener en distintas proporciones. Se produce de enero a junio. Y hay ganaderos que producen 50 kilos de queso de ese tipo al año y no hay más. Y no hay más, porque a lo mejor no hace flor, sino que pues es lo que hay. Cuando se acabe, se acabó. El que lo quiera comprar, que pague por ello y hay que trabajar bien. Hay que tener claro que no puedes dar gato por liebre. Tienes que trabajar con honestidad. Ruth, acaba de colocar otro tema más interesante aún que tiene que ver con la estacionalidad, ¿cierto? Nosotros los chilenos estamos bien acostumbrados a lo inmediato y ojalá tener el producto cuando queramos. Y en todo ámbito rubro alimentario, los vegetales que sean estacionalmente los queremos todo el año. Ya no que en esta época sea el tomate, queremos tomate todo el año y lo tenemos. Y eso poco nos ha ido llevando a lo que estamos ahora. La leche se produce todo el año de vaca, pudiera ser estacional perfectamente en primavera-verano, pero hemos llegado a sistemas intensivos que de una u otra manera nos hacen producir leche todo el año, pero que esa leche va variando en calidad. Tú bien sabes que en otoño e invierno la calidad de la leche tiene unos sólidos bastante elevados y que en primavera-verano caen considerablemente en desmedro del aumento de la producción. Por lo tanto, el queso, a lo mejor chanco mantecoso que podemos encontrar ahora no tiene nada que ver con el que encontramos en mayo-abril. Y el consumidor me dice, oye, pero si yo te compré, Daniel, el queso de Don Pedro ahora y en mayo y era otro. Me estáis haciendo gato por liebre, como decimos acá. Y no necesariamente tiene que ver con eso, sino con que la leche que está utilizando ese productor tiene una calidad distinta y probablemente sean productos distintos. El solo hecho de que la leche tenga una composición en sólido tan opuestamente distinta hace que el queso termine en otro resultado. O sea, en otoño e invierno a nosotros nos cuesta mucho madurar
porque tenemos condiciones de humedad muy elevadas. Es decir, no nos conviene mucho tener un producto añejo y por más que lo dejemos, no va a quedar de las mismas características que el que se produce en primavera-verano. Porque ahí tenemos una humedad un poco más controlada y es más fácil madurar o añejar. Eso en el sur, pero en el norte no tienen ese problema de humedad, que tienen temperaturas más elevadas. Eso ustedes ya lo tienen más o menos resuelto y son cosas que nosotros yo creo que estamos recién empezando a notar y que el consumidor recién está entendiendo que el producto no lo puede tener cuando él quiera ni todo el año. Mira, Europa ahora, para dar una nueva denominaciones de origen, está exigiendo una vinculación exquisita del medio de producción con o sea, lo que es la alimentación animal con el producto final. O sea, necesita que vincules porque tu queso es como es, qué vinculación tiene con el territorio. Me voy a atrever a decir una cosa porque yo acabo de llegar a Chile, pero es que tenéis un país muy grande. No pretendes hacer lo mismo en el norte que en el sur. No pretendas hacer lo mismo porque son cosas totalmente diferentes. Dale a cada sitio su producto. El queso que se produzca en enero en el sur de Chile no creo que tenga mucho que ver con el queso que se produzca en enero en el norte de Chile. Entonces, dale a cada región su valor y después lo vendes todo bajo el paraguas de Chile, pero con sus matices. No creo que fuera justo para la humanidad que Chile tuviera un único queso, ¿eh? Sois muy grandes. Alejandro, aplaudiendo ahí a Ruth, porque probablemente es lo que creemos varios de los que estamos acá reunidos y es lo que tratamos de impulsar. Pero eso va en contra un poco de nuestra cultura, que nos han, no impuesto, pero de una manera histórica hemos consumido un queso en particular, que es propio de la zona, pero que es ese queso. Recién ahora estamos incorporando o rescatando también, porque muchas recetas se perdieron o se han perdido con los abuelos que hacían queso en el campo, que ya no están en el campo, los hijos se fueron a la ciudad. Y nosotros tenemos ahí un tema bien importante con la migración campo-ciudad. La edad de los productores es cada vez más elevada, salvo los productores acá que son todas jovencitas, regias, estupendas. Pero sabemos que es complicado, es complejo, y eso hace que a veces las recetas se pierdan y no quede al menos escrita, y decir, oye, sabes que mi abuela lo hacía así, o sabes que mi abuela no usaba cuajo, o sabes que mi abuela usaba estas características, lo dejaba 2 semanas y no le quedaba como te queda a ti. Eso yo creo que hay que tratar de rescatarlo y ahí la tarea es de todos, sobre todo de la parte de nosotros de investigación, pero también de el consumidor que se crió en el campo, que recuerde cómo era ese queso que consumía. De hecho, te confesaré que el queso flor de guía, queso media flor de guía y queso de guía fue un empeño de la propia administración en que no se perdiera, porque ese queso, que había sido un queso tradicional, quedaban 2 señoras haciéndolo y lo hacían por encargo. Entonces la administración fue consciente de ese queso que tenía tanto renombre, que la gente lo buscaba, no se podía perder, porque si esas 2 ganaderas dejaran de elaborarlo, se perdía. Entonces hubo un trabajo de aproximación, de estar con la quesera, de ver lo que hacía, de cómo lo hacía, de qué valores, de qué era lo que hacía ese queso único y de rescatarlo y después de difundirlo en la zona para que la gente volviera a trabajarlo, volviera a hacerlo, de hacer la parte comercial para que la gente lo demandara y es como lo hemos ido rescatando. Y está claro que es que esas recetas que tenéis son patrimonio que no debéis dejar perder y ir apostando poquito a poco con pocos ganaderos, no hace falta que sean 300, y poner en valor ese producto y hacerlo bien. Yo creo que, bueno, se tocaron hartos temas bien relevantes para el productor y productora nacional. Y quisiera que me comentaran un poco cuáles serían las recomendaciones o qué les gustaría ver en los productores o en los productos en 10, 15 años más. ¿Qué les gustaría que pasara con la producción artesana chilena en 10, 15 años más, dada la experiencia que tú has visto ahora? Daniel, tú ya eres un conocedor. ¿Cómo lo proyectan? ¿Creen que va a ser igual? ¿Que se va a potenciar? ¿Que van a aparecer nuevas variedades?
¿Qué esperan en 10, 15 años más? Mira, más que esperar algo de aquí a 10, 15 años más, yo creo que vuelvo al tema de las oportunidades. Acá lo que veo en el ambiente, lo que me ha tocado ver también a lo largo de este tiempo que llevo trabajando el queso, creo que aquí existe la familia del queso. Creo que los productores puedan compartir sus experiencias, sus métodos de elaboración, sus técnicas, no significa que le van a copiar un queso al otro, porque como dijimos antes, cada lugar tiene su propia identidad, cada animal es diferente, cada técnica de maduración o lo que conlleve hacer el queso tiene su identidad propia. Dicho eso, creo que aquí a 10, 15, 5, 2, lo que sea, creo que y espero que esto crezca, que se sumen más queseros que hoy día no estén presentes. Creo que esta instancia que tenemos hoy día, acá en el Encuentro Queso, para hacer la primera, un exitazo, agradecerle a todos los que organizaron este tema, porque es el puntapié inicial para algo que yo creo que puede ser muy grande a nivel país y a nivel región y por qué no decirlo mundial, porque calidad de producto tenemos, es mejorable, sí, pero creo que tenemos esa oportunidad única de salir al mundo con excelentes productos y que cada uno de los que está acá elaborando y presentando sus productos puede aprender del otro. Yo creo que ese es como el mensaje principal que debe tomar y que espero que de aquí a 10, 15 años más, nuevamente, los mismos productos que están acá ya tengan una historia de cómo nacieron, de cómo progresaron y cómo llegaron a ser lo que son en ese momento. Muchas gracias, Daniel. Ruth. Pues os quiero hacer un matiz, y es que tú y yo cogemos la leche del mismo rebaño, cogemos la misma receta y trabajamos el queso, y a ti y a mí no nos va a quedar igual. No, por supuesto. Vale, con lo cual cada uno tiene su identidad. Entonces a mí, de aquí a 15 años, me gustaría encontrar un abanico de quesos chilenos con auténtica identidad, ¿vale? Que está por hacer, que tienes todo el mundo por delante. En España tenemos zonas donde no había tradición quesera marcada, solo tenían un queso tradicional, y hoy hacen muchos tipos de queso, mejorando o adaptando a su zona los quesos de otros lugares del mundo, pero con su propia identidad. Y no tenemos que copiar, ¿sabes? Tenemos que aprender de otros y mejorar. Entonces me gustaría pues ver en años que reconozcáis los atributos que tienen y que puedan tener comercializando fuera del país y reconocido en el propio país una diversidad de quesos de auténtica calidad. Yo venía en el avión, que vengo de islas, y veo la inmensidad de pastizales que tienen aquí. Digo, bueno, es que lo tenéis todo. Tenéis un país inmenso para hacer lo que os dé la real gana. O sea, creo que de aquí a 15 años se va a hablar mucho y muy bien del queso chileno. Y a las pruebas me remito de lo que habéis montado aquí como primer año, es que esto es brutal. O sea, yo he paseado por ahí, digo, puedo estar en cualquier feria de alimentación de Europa. No tenéis nada que envidiar a los demás. Así que felicitarlos y animarlos a seguir creciendo con vuestros valores y vuestra identidad. Muchas gracias, Ruth, te pasaste, un placer conocerte, vamos a seguir compartiendo. Daniel también, les damos un fuerte aplauso a los dos, por favor, se pasaron. Y nos va quedando un último conversatorio para las 5 de la tarde con otro capo, Carlos Yescas, que nos va a acompañar más rato, así que quédense por aquí cerquita porque vamos a seguir comentando sobre este tema que nos apasiona tanto.